Bien, vamos ahora a retomar el tema tal como lo tocamos al inicio del informativo, en el cual el arresto en los Estados Unidos, en California, de Alejandro Toledo, y se inicia pues el proceso de extradición que según el ministro de Justicia podría tomar un año. Vamos a comunicarnos con el doctor Aldo Vázquez, el ex ministro de Justicia. Hablemos de este proceso de extradición que muchos esperan que pueda acortarse, ya que desean pues que Alejandro Toledo enfrente la justicia nacional. Muy buenos días, señor Vázquez. Muy buenos días, Paola. Muy buenos días, Ricardo. Encantado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchos están esperando este proceso de extradición que no tome mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que esa es una sentida expectativa de la ciudadanía. Sabemos que el expresidente Toledo ya lleva unos 2 años fuera del país, evadiendo la acción de la justicia en el Perú, y por supuesto lo que todos esperamos es que se resuelva pronto este procedimiento de extradición. Hay que tener presente que en este procedimiento intervienen 2 estados y tiene también, en este caso, el Perú y los Estados Unidos, pero por otra parte también tiene 2 fases, ¿no? Lo que acaba de cumplirse es una fase, diríamos, administrativa, para iniciar una que es de carácter propiamente judicial. Como es sabido, este procedimiento, cuando es solicitada la extradición, ingresa al ámbito de la Secretaría de Estado norteamericana y del Departamento de Justicia, que evalúan la procedibilidad o no de este pedido para pasar ahora a las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Sabemos que un fiscal debe intervenir para que un juez determine la extradición con la posibilidad de una apelación a una corte de apelaciones. Así es, la extradición ahora está en manos de un juez federal, ¿no? Que va a ver de fondo el expediente. El tema de estas, por ejemplo, de persecución política que está tratando su abogado, por ejemplo, ¿puede tener influencia en ello? Desde mi punto de vista no, porque los elementos que han sido sin duda incorporados en el expediente de extradición son bastante determinantes, ¿no? Es decir, todo lo que hoy día sabemos, el acogimiento, por ejemplo, a la colaboración eficaz por parte del señor Maiman. Hay un conjunto de elementos muy claros también en el caso de Coteva. Sabemos que son 2 procedimientos o 2 procesos por los cuales está comprendido el señor Toledo. Por una parte, el caso de Coteva, ¿no?, que tiene que ver con estos depósitos en cuentas a nombre de esta persona jurídica, y por otra parte el caso Odebrecht respecto de los sobornos. Entonces no se trata pues de razones políticas, sino que claramente hay imputaciones que corresponden a delitos comunes. En todo proceso de extradición no cabe, por supuesto, extradiciones cuando hay motivaciones políticas, y por eso es que la defensa procura tratar de demostrar que hay algún tipo de razón política, pero es evidente, y lo será también a la luz de los indicios razonables que están incorporados en el expediente, quedará claro también para los jueces norteamericanos que no hay ningún elemento de persecución política. Doctor Vázquez, buenos días. A ver, con la experiencia que usted tiene de haber sido ministro de Estado en el sector justicia, ¿sería recomendable que se cuente con un abogado específico para el caso Toledo, así como se contrató al mejor abogado de Chile en el caso de la extradición de Alberto Fujimori? Y segundo, ¿será necesario que viaje el fiscal del caso Lavajato, Jorge Ramírez, para que también participe de esta audiencia del viernes en California? Bueno, es evidente que el Estado peruano requiere de una defensa en este proceso, de tal manera que pueda aportar los elementos que sean necesarios. Sin embargo, hay que tener presente que en los procesos de extradición, el Estado requirente, es decir, en este caso el Estado peruano, no necesita demostrar la culpabilidad del imputado. De lo que se trata es simplemente demostrar que hay una serie de elementos que permiten presumir una responsabilidad penal, porque el juicio propiamente se va a desarrollar en nuestro país, de modo tal que no es que ni el Ministerio Público ni el Procurador Público tengan que demostrar en este estado del proceso
la responsabilidad penal del señor Toledo. Sin embargo, por supuesto que los jueces norteamericanos tendrán que evaluar la razonabilidad de estas imputaciones, que por supuesto parecen bastante evidentes y que sin duda tienen una serie de elementos que han sido incorporados en el expediente de extradición. Ustedes saben que para que este procedimiento haya llegado a los Estados Unidos, primero se ha formado un expediente aquí que ha sido llevado hasta la Corte Suprema de Justicia, que aprobó la extradición, y luego hay una fase en la que intervienen ya propiamente los gobiernos, porque los procedimientos de extradición son aprobados en Consejo de Ministros y entran por la vía de la Secretaría de Estado, es decir, por la Cancillería. En el caso de los Estados Unidos se le llama Secretaría de Estado, entran por allí ese procedimiento. Así es, pero sobre todo es el proceso. Ya se han dado extradiciones, por ejemplo, al ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y tuvo una duración de 1 año, ¿no? Él tenía que responder por acusaciones de espionaje durante su gobierno. ¿El Perú puede también contratar abogados para, se puede decir, consultas? Para para poder consultar y poder ver cuál es la mejor manera para agilizar esa extradición? Sí, sin duda, por supuesto, ¿no? Y no dudo además que el Estado peruano ya tiene contactos con abogados norteamericanos que puedan estar orientando la acción de nuestras autoridades en este proceso. En los Estados Unidos, efectivamente, han habido algunos casos sonados de expresidentes que han buscado evitar la acción de la justicia en sus respectivos países, con mayor o menor éxito. En el caso del expresidente Ricardo Martinelli de Panamá, efectivamente allí sí se logró la extradición y hoy día está preso en Panamá y siendo juzgado por los delitos que usted ha señalado. No ha ocurrido lo mismo, sin embargo, con los expresidentes Sánchez de Lozada de Bolivia y Mauad del Ecuador. En ambos casos sí, al parecer, han habido, pues, claro, connotaciones políticas que de alguna forma han podido afectar estas extradiciones. Y por otro lado, algunos temas también de tipicidad, es decir, para que un Estado pueda requerir la extradición de un ciudadano, los delitos tienen que estar tipificados de forma semejante en uno y otro país, es decir, no se puede requerir la extradición de alguien cuando en el otro país el delito no existe, o la conducta que se persigue no es delito en ese país. Pero en el caso del expresidente Toledo está muy claro que estamos ante un delito de lavado de activos o delitos vinculados a corrupción que por supuesto están también perfectamente establecidos en la jurisprudencia y en la legislación norteamericana. Ahora, lo que se viene el viernes, que es lo más cercano, es la audiencia de fianza, es decir, en que el juez federal Thomas Hickson deberá de resolver si este proceso, este primer paso del proceso de extradición de Toledo se da arrestado o en libertad. Según el ministro de Justicia, doctor, el 90% de casos ha sido negado. Sin embargo, Toledo podría plantear un recurso de habeas corpus que aproximadamente duraría unos 6 meses por resolver. Entre tanto, él seguiría detenido. Sí, cabe en la jurisprudencia norteamericana también la posibilidad de plantear una fianza. Sin embargo, he estado revisando algunos datos. Los hijos, por ejemplo, del expresidente Ricardo Martinelli, que hemos comentado ahora, expresidente de Panamá, se les impuso fianzas de alrededor de $1 millón. Suelen ser fianzas bastante elevadas. Pero por otra parte, para que proceda un recurso de habeas corpus, tendría pues que demostrarse que ha sido vulnerado plenamente su derecho a la defensa o su derecho al debido proceso, cosa que en el caso de los Estados Unidos es prácticamente inviable, ¿no? Por el contrario, el paso del tiempo evidencia más bien que tanto por parte del Perú como por parte de los Estados Unidos se están cumpliendo rigurosamente, pausada, cautelosamente cada una de las fases del procedimiento, de modo tal que mal podría invocarse la violación de sus derechos fundamentales en el marco de este proceso. De modo que lo más que podría aspirar con un recurso de habeas corpus el expresidente Toledo sería seguramente a retrasar el proceso, que es a lo que parece
jugar su defensa. Sí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, le establecen una fianza y él la puede pagar? Él pasaría a estar en libertad sin ninguna restricción, por ejemplo, en su domicilio. Se impondrían seguramente una serie de restricciones que supondrían la entrega del pasaporte, probablemente no salir de un radio determinado, ¿no? Pero esa posibilidad de la fianza, sin embargo, tampoco parece muy probable, porque como ha sido advertido, en la mayoría de los casos, en la abrumadora mayoría de los casos no se concede, y aun cuando los indicios de responsabilidad son aparentemente abrumadores. Así es, además se ha conocido anoche que el fiscal Rafael Vela ha dicho pues que van a solicitar además la extradición de la esposa del expresidente de Elian Carp, y el 22 de este mes el juez Richard Concepción Carhuancho va a ver el caso, así que también se podría pues complicar la situación de la ex primera dama, ¿no? Sí, en el caso de la ex primera dama Elian Carp, su participación parece haber sido muy clara, sobre todo en el caso de Coteva, ¿no? En el que por el que presumo se plantea justamente este pedido de extradición que debe estar todavía en marcha dentro de nuestra jurisdicción, es decir, todavía no ha salido hacia los Estados Unidos ese pedido de extradición, sino que tiene que ser primero aprobado por el juez Concepción Carhuancho para luego ser elevado, llega hasta la Corte Suprema, y una vez aprobado por la Corte Suprema hay todavía una comisión integrada por 2 funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Cancillería peruana que emiten un informe al Ministro de Justicia, quien a su vez lleva el expediente al Consejo de Ministros para que sea ahí aprobado y luego remitido a los Estados Unidos para su procesamiento ulterior. Muy bien, muchísimas gracias al ex ministro de Justicia, Aldo Vázquez, por estar con nosotros y explicarnos pues lo que podría significar la extradición de Alejandro Toledo desde los Estados Unidos. Hacemos una pausa. 7:27.